Nos encontramos con Rafael Jiménez y nos va a hablar de su libro Viejos Cuentos de Viejos. Así es. ¿De qué trata este nuevo libro? Este libro pretendo que esté entre los años 1840 y 1927, que es cuando estos viejitos se reunían, o sea, en los últimos años, en las etapas de esos años, y sobre todo durante esos años fue que pasaron una serie de episodios interesantísimos en Costa Rica. Por ejemplo, de la primera imprenta, después enfoca la parte religiosa. Costa Rica era dirigida por la iglesia, podríamos decir, mucho en lo político, mucho en lo social. Entonces se cuentan algunas historias de esa época, de las costumbres religiosas de esa época. Pasa después a otra Costa Rica, que es la del ferrocarril, del tranvía, de las guerras, guerra con Panamá, el sindicalismo, guerra del 56, sus resultados, la llegada de un pensamiento filosófico más abierto, traído por los extranjeros y por la masonería. La masonería influyó muchísimo en la idiosincrasia nuestra, en la forma de ser del costarricense, hasta la fecha, incluyendo algunos curas que eran masones, y eso benefició mucho a nuestra idiosincrasia. Los viejos cuentan también las historias típicas, porque son entre los 5 viejos unos eran más filósofos, más cultos, otros menos cultos. Entonces, entre esos menos cultos estaban los cuentos, los mitos en los que ellos creían fielmente, por ejemplo, de la Llorona, de la Cegua, de tantos mitos que aún algunos todavía prevalecen en algunas partes del país. Luego enfoca una última parte, que ya es la aviación, cómo comenzó la aviación en Costa Rica, y termina con los modernísimos radios de entonces, que van eliminando la vitrola, con las refrigeradoras, y más o menos termina durante esa etapa. O sea que los cuentos se limitan a esos dos perfiles. ¿A quién recomienda usted leer este libro? Yo creo que ese libro va destinado tanto a viejos como a muchachos. Interesa a los muchachos porque desde la época a mi juicio, desde la época en que entró la televisión, esto causó un límite entre la Costa Rica de antaño y la Costa Rica moderna. Y mucha gente, en vez de leer, ve televisión. Y lamentablemente algunos programas no son de lo mejor, lamentablemente. La pregunta que hacen algunos sobre si se lee o no se lee más ahora, yo diría que es difícil contestarla, pero si se lee, lo que convendría preguntarse es qué es lo que se lee. Porque veo que muchos jovencitos leen cosas sin importancia, ¿verdad? Pasatiempos. Entonces, considero que sí se lee, pero lo que dudo es qué se lee. Y ojalá que se lean los viejos cuentos de viejos. Creo que esto va a influir mucho. Es una especie de historia contada por estos viejos, a diferencia de la historia que es obligado en los colegios. Estos viejos son más o menos para contar su historia, y creo que les va a gustar cómo ellos lo cuentan. Gracias.